Muchas gracias, buenos días. Me siento muy honrado por atender a la gentil invitación que me hiciera don Jorge Becerra y don Andrés Alcázar para estar en este evento tan significativo para la historia numismática latinoamericana e hispanoamericana. El tema que voy a tratar es sobre la Casa de Moneda Nacional de Popayán en San Juan de Pasto. De acuerdo a los documentos encontrados en el Archivo Histórico de Nariño, en efecto, ese es el nombre de la casa de acuñación que hiciera estos legendarios y efímeros reales de a dos a nombre de Fernando VII en 1822. Bien, voy a empezar por temas que de pronto son bastante elementales para muchos de nosotros, pero que es importante tomarlos en cuenta como un antecedente, ¿no? 1497, sabemos pues que se dicta la reforma monetaria de Medina del Campo, que en efecto es el marco legal que permite que la América hispana, que las provincias españolas en América, sobre la base de la cantidad importante de minas que existieron y que existen acá, generen en efecto casas de amonedación, para regularizar la circulación de los famosos textos, tejos o lingotes, enmarcados efectivamente en la famosa producción y circulación del quinto real, remarcados sobre estos metales, de minas. De hecho, para 1535 se funda la primera casa de acuñación en la Nueva España de México y se inicia la producción de las famosas recortadas o macuquinas. Aquí tenemos algunos ejemplos de eso, la famosa moneda de Carlos y Juana, un real de 8 de 1654, evidentemente posterior, cuando ya se instala la Casa de Potosí. Como sabemos, esta acuñación responde al modelo rudimentario de aquel instante. Me refiero al golpe de martillo. Tanto es así que, en efecto, a la moneda se le conoce con el nombre de macuquina, que deviene del término quichua macaicuna, maqui, mano, cuna, origen. Macaicuna, macuquina, hecha a mano. Bien. La mecanización de las secas, prácticamente a partir de 1728, 1730, sobre la base de la tecnología, si es que vale el término decirlo así, heredada de la Casa de Moneda de Halle-Tirol, consigue que, en efecto, las acuñaciones que se hagan en las secas instaladas en las provincias españolas americanas, sea, en efecto, ya con un volante de acuñación, monedas perfectamente redondas y con cordoncillos de seguridad. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esos. Un real de 8 coronario de Fernando VI, un escudo payense de Carlos IV. En efecto, esta tecnología, vuelvo a repetir, permitió que la circulación de moneda y la fabricación de moneda sea perfectamente redonda, lo que incluso ya limitó la producción de monedas falsas. En efecto, con la producción que nosotros ya sabemos que existen en respecto de las onzas castellanas, surgirán estas preciosas piezas que incluso peyorativamente se las llamó peluconas. Bueno, Ecuador tuvo un presidente muy particular hasta no hace mucho tiempo, don Rafael Correa, que peyorativamente decía a la gente que tiene harto dinero, pelucón. Aquí viene efectivamente la razón de ese epíteto, de ese calificativo, de este particular personaje. Pero bueno, las onzas castellanas, me refiero, las onzas de 8 escudos, tienen también una interesante particularidad. Vienen con unos epígrafes como este que podemos ver aquí. Nomina magna sequor, persigo los máximos títulos. Otro tendremos in utero feris auspis Deo, feliz uno y otro hemisferio con la protección divina. Vendrá acompañado del famoso collar del toisón de oro. En efecto, epígrafes que hablan del concepto de religión y de un concepto de identidad que hasta ese momento era el que al imperio le interesaba que se sustente en sus provincias españolas americanas. Bien. A partir de Carlos III, en efecto, ya no hay más columnarias, como ya sabemos, surge la famosa moneda de busto y las características de la moneda hispanoamericana
serán reiterativas desde este momento, me refiero a 1773, hasta finales de Fernando VII. ¿Sí? En el caso del oro, evidentemente, no tenemos cambios significativos. Bien, vamos a lo que nos toca. El proceso independentista fue forjado sobre la base de una cantidad importantísima de batallas. Muchas de las batallas aquellas, incluso, fueron más ganadas por los españoles que por los propios revolucionarios. Pero bueno, esa es la realidad. Pero sobre todo, ¿cuál fue el motor que promovió o que propició el proceso de construcción de identidad? La influencia de los conceptos de la Ilustración, todo lo que se construyó a partir de la Revolución Francesa, dieron lugar a que surja la idea de libertad. Entonces, las antiguas capitanías, reales audiencias, virreinatos y demás estructuras de las antiguas provincias españolas en América, sencillamente se transformarán en estados libres y en repúblicas independientes. Aquí viene el tema de la Casa de Pasto. Como había dicho, en efecto, el siglo XIX es pretérito de una cantidad importante de batallas en las cuales el cobijo del concepto de libertad era efectivamente la razón por la cual esas antiguas provincias españolas en América han de convertirse en nuevas repúblicas. Pero ¿qué pasa en Pasto? Pasto fue el último reducto de los realistas. Coloquialmente, en muchas sociedades existe siempre estos criterios burlescos, ¿no? En España tienen a los, no son los catalanes, sino son a los gallegos, ¿no? Acá tenemos a los pastusos, pero nada más alejado que eso. Para nada, para nada. Pasto fue un pueblo valiente. Pasto construyó su identidad a punta de situaciones incluso de alguna forma injustas. ¿Qué era Pasto? Pasto era un conglomerado que tenía una fidelidad total a Fernando VII, total, innegable. Incluso su consigna, a decir de las fuentes documentales, la religión, la madre patria y el amado Fernando VII. La cuestión es esta. Moliere, el médico a palos. La otra, al momento del proceso de la conquista española, cuando llegan en principio acá los iberos, ¿no nos impusieron también una religión a punta de cristazos? ¿No será acaso también que en muchos de los sectores de acá de América la causa independentista realmente no cumplía los ideales sociales de aquel momento? Bueno, eso ya es historia. Eso ya es historia, pero ¿cómo se construyó este proceso histórico? De acuerdo a las fuentes documentales, efectivamente nosotros sabemos que uno de los motores principales para que San Juan de Pasto cobije y sea fiel a Fernando VII, claro, es su idiosincrasia. Es esa fidelidad que incluso, entre comillas, el fanatismo religioso. ¿Qué es lo que buscaba el proceso revolucionario? Simplemente desembarazarse, ¿no? Separarse de España. Entonces la iglesia utilizó el púlpito, el sermón, las pastorales y hasta los confesionarios para buscar que Pasto cobije la causa independentista. Aquí tenemos una preciosa fotografía de San Juan de Pasto, finales del siglo XIX. Pero, en efecto, la sociedad pastusa, la sociedad pastense, estaba conformada, también aquí veamos la razón, ya hemos visto la razón ideológica, ahora veamos la razón social, veamos las razones por las cuales esa fidelidad a Fernando VII. Estaba integrada por terratenientes, mineros, comerciantes, empleados, que integraban una burocracia importante, una burocracia que vivía del Estado. En este caso me refiero concretamente a la corona española. Y existía un statu quo. ¿Hasta qué punto nos es lógico a veces cuando nos cambian los esquemas, nosotros intentar cambiar la comodidad que teníamos antes a cambio de otra? Ese status quo, ellos no lo querían cambiar.
En efecto, la sociedad pastense arremetió con recursos, armas, donativos para sostener efectivamente a los ejércitos realistas. La nobleza tradicional consideraba incluso un peligro a las costumbres, a la moral, a esa sociedad, como vuelvo a repetir, totalmente conservadora. Y los postulados de la Ilustración y la Revolución Francesa no eran para ellos algo que les interesaba en aquel instante hacerlo. Pero claro, no hay cómo cambiar la historia. La historia es un proceso dialéctico. Algún rato eso tenía que ocurrir. ¿Sí? Bien, acá vemos otra fotografía muy interesante de San Juan de Pasto, finales del siglo XIX. Otra razón que, en efecto, radicalizó a los pastusos, a decir también de las fuentes documentales, hasta derramar la última sangre, fue incluso la actitud represiva, burlesca e insultante de los mismos próceres de independencia. Habían calificativos en sendas cartas que de un lado y otro lado se iban cursando para, en efecto, adjetivizar a esa sociedad que no quería el proceso independentista. Balas, represión al clérigo, a mujeres, a hombres, como se los llamaba adjetivamente, godos, ¿no? Calificaron a este pueblo pastense. Y aquí es importante una cosa, la famosa carrera 25, no es una fotografía casual. 24 de diciembre de 1822, las fuerzas de Simón Bolívar, al mando del mariscal Antonio José de Sucre, saquean San Juan de Pasto durante 3 días. Las 3/4 partes de la población pastense fallece, son pasados por las armas. Intentan replegarse a la iglesia de Santiago y ahí mismo, en la iglesia, también son asesinados. En la carrera 25, hoy se la llama la calle del Colorado, es porque sencillamente hubo tal cantidad de sangre derramada de la sociedad pastense que el imaginario popular en efecto la ha llamado como tal. El saqueo determinó que muchos de los documentos que a nosotros como investigadores y como numismáticos nos interesan, sencillamente no se los encuentren. Yo barrí toda la información que había desde 1818 hasta 1823 y en 1822 hay hartos vacíos. Saquearon, simplemente saquearon. Templos religiosos, casas, casonas, etcétera, etcétera, fueron saqueados por el ejército independentista bajo las órdenes del mariscal Antonio José de Sucre, y la Casa de Moneda de San Juan de Pasto no fue la excepción. Bien, en 1821 se pretende establecer una casa de acuñación en Quito. En efecto, se dispusieron los documentos reales pertinentes para la salida de pertrechos, maquinarias, etcétera, etcétera, de la Casa de Moneda de Popayán. Entre esos, un volante de acuñación, cuyo traslado, a decir de los documentos de la época, dio mucho trabajo. Era importante para la corona española tener suficiente dinero para sostener a los ejércitos realistas. En efecto, así evitar la desestabilización del esquema económico por ausencia de moneda. 1822, en efecto, ocurre la famosa batalla de Pichincha. La batalla de Pichincha, como comentamos hace unos pocos minutos, permitió la liberación, o mejor dicho, el cobijo a la causa independentista por parte del Departamento de Seguro de Quito. Esto tendrá efectos. Esto tendrá efectos porque si ya estaba conquistada Quito, lo que tocaba es inmediatamente arremeter hacia Pasto para el cobijo de la independencia. Encontré entonces algunos documentos, en efecto, en 1821, el coronel Basilio García, jefe político y militar de la provincia, da a conocer al Ayuntamiento de San Juan de Pasto la necesidad imperiosa de lograr contribuciones para distribuir las raciones realistas, toda vez que era responsabilidad del Cabildo su manutención. Y si me permiten un segundo, decía así.
A ver. Vamos a ver. Esperemos. Ya. Señores, con fecha 28 de septiembre, en que manifesté a este muy ilustre ayuntamiento que era de su cargo exigir las contribuciones y distribuir las raciones a la tropa. Lo repito vehementemente porque la Constitución así lo previene. Y es imperioso, contener al pueblo de la desconfianza. En ese sentido, dice así, yo pueda tomar pagando lo que recoja, en cuyo supuesto nombrará vuestra excelencia para mencionar cómo proceder a esa contribución. Esos cobros son necesarios y no tengo inconveniente, vuestra excelencia, de que deba correrse con esa distribución. Propicio siempre a favorecer el fiel cumplimiento, salvo los primeros exigirá el pago solamente a la tropa. Esta será atendida por oraciones sin invertir nada en contribución de extraordinarios. Si no se hallase conforme con lo que propongo, este muy ilustre ayuntamiento y virreinato, se servirá contestarme el por qué no quieren racionalizar a la tropa, sin que la comisión nombrada para el cobro, para mi contentación, pues pertenece tanto al cabildo, y en caso de negarse, me manifestarán si están obligados a la conservación de unos punzones. Bien, vamos a ver esto. Estoy retrocediendo, estoy avanzando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy retrocediendo. ¿Qué pasó? Oh, he puesto al revés la máquina. Perdón la tecnología. Discúlpeme, por favor. Ya. Bien, este documento que encontré es bastante decidor. En efecto, cuando se traslada el volante de acuñación, vienen también con unos punzones. Me manifestarán si se obligan a la conservación de unos punzones para que no sean invadidos por el enemigo, pues al rey le interesa su conservación más que al pueblo, que hacer sus dominios y primeros ventajosos, en cuyo caso lo propondrá su excelencia para que si me permitiere salir con la tropa a otra parte, sobre que acordará vuestra excelencia sobre este particular. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer alusión a esto? En principio, muchos investigadores incluso negaron la existencia de una casa de moneda en San Juan de Pasto. Se decía que en algún momento la moneda pastense, o mejor dicho, estos reales de a dos, que ya los vamos a ver, eran payenses. De hecho, es trabajado con los cuños payenses. Y aquí viene también otro tema interesante. José Vicente Cobo. ¿Quién es José Vicente Cobo? Era profesor de latinidad, pero era un miembro de lo que después sería la SECA provisional, la Casa de Moneda Nacional, de San Juan de Pasto. Y aquí vemos un documento en el cual don José Vicente Cobo se negaba a cumplir una orden que a la final nunca se ejecutó. Me refiero, el trasladar el volante de acuñación, que para esa fecha, es decir, para enero del 22, ya se encontraba en San Juan de Pasto. Y él, en ese sentido, como podemos ver aquí, no quería trasladarse, salvo que, en efecto, como tocaba hacer en estos instantes políticos, cobijar lo que la corona española le disponía. El Cabildo de Justicia y Regimiento de San Juan de Pasto, el 2 de enero, solicita que una vez llegado a Pasto la prensa de acuñación, esta permanezca allí, como ya lo hemos visto, y que incluso ya presupuestariamente se están incurriendo en gastos para acondicionar esto, ¿en dónde? Porque otra de las preguntas que existían hasta hace mucho tiempo es ¿dónde estuvo la Casa de Moneda Nacional de San Juan de Pasto? Muy sencillo, de acuerdo a los documentos, la Casa de Acuñación estuvo ubicada en el consistorio municipal
en el Cabildo de Justicia y Regimiento. Varios de los operarios de la antigua Casa de Popayán, como sabemos en efecto, por el proceso independentista, se hallaban huidos y se replegaron hacia Pasto. Entre esos está don Manuel Antonio Olave, el ensayador payense. El ensayador que en efecto abonedará las piezas pastenses. Entonces, como habíamos visto incluso en los documentos, era importantísimo abastecer al ejército del Numancia. Para esto, esta casa de acuñación respondía a esa necesidad de aliviar las dificultades económicas. En el documento fechado el 2 de enero se pone en evidencia lo difícil incluso de trasladar hasta Pasto, hasta Pasto, el famoso volante de acuñación. Dice además que estando cerca, que incluso la ceca de Pasto prácticamente aportaría a la necesidad de contar con un numerario, toda vez que existen minas tanto en Barbacoas como en Putiá, y esto favorecería la instalación. Adicionalmente a eso, los documentos de la época también refieren a que ya se hicieron algunas adecuaciones en las oficinas, hornos y cuartos de ensayo, como cita el documento que se encontró en el archivo de la memoria histórica de Nariño. Bien, este también es importantísimo mencionar. Al recibir esta corporación el oficio del señor jefe político y militar de esta provincia sobre trasladar a la mayor brevedad posible a la de Quito la Casa de Moneda que se ha establecido, vean que ya dice que es establecido en esta ciudad, para cuyo objeto ya se han hecho gastos y adelantamientos, de consideración a esta orden debido al cumplimiento, mientras esperan las mulas y graves tachados, dificultades que se presentan para verificar la prontitud. Como podemos ver aquí, en efecto está mencionando que, en la parte roja, en ningún otro lugar puede crearse este establecimiento con la seguridad y utilidad que está en esta ciudad. El jefe político determina poner en esta, me refiero en Pasto, la Casa de Moneda. Los hornos y reverberos en estado de comenzar los ensayos, y si es que hubiera oro acopiado, se podría hacer inmediatamente, con el volante que se sacó de la Casa de Popayán. Porque dice así, estuviera ya colocado en esta, pero es un útil que pesa 21 arrobas, y solo ha podido llegar hasta el Cauyal, lugar a distancia de 2 días de Popayán. ¿Qué es lo que nos dice este documento? Que el volante nunca llegó a Quito. Doña Isabel Irigoyen, en un documento, Las monedas de la independencia, refiere a que las órdenes que se dieron para el traslado de la moneda del volante de acuñación desde Popayán hasta Quito, se recibieron una contraorden cuando estuvieron en Tulcán. Vamos viendo que ni siquiera llegaron a Tulcán. Vamos viendo que en efecto el traslado de la prensa de acuñación significó tales trabajos que en efecto no era posible que lleguen a Tulcán, peor a Quito. Siempre sí ese volante de acuñación junto con los cuyos payenses se quedaron en San Juan de Pasto. Habla otro argumento adicional para la creación de la Casa de Pasto. La posición geográfica de Pasto es también un motivo bien poderoso para que se fije esta casa. Como le habíamos dicho, la cantidad de minas presentes en Barbacoas y Putiá pueden alegar y pueden aportar a este importante hecho de la creación de esta Casa de Pasto, que fue en efecto provisional. Fue solamente por 1822 y esa producción de la Casa de Pasto se cierra cuando los ejércitos independentistas efectivamente llegan hacia allá. Como vamos viendo, también al trasladarse los pertrechos de la Casa de Popayán, entre ellos está también don Manuel Antonio Olave, el ensayador payense. El abastecimiento al ejército del Numancia era imperativo y de hecho esa moneda pastense no podía tener el busto de Fernando VII, sino el busto de Carlos IV. Y se acuña, en efecto, con estas amonedaciones. Habíamos comentado que el punto más difícil de la campaña del sur fue la resistencia pastense. Hay una carta de Bolívar que la dirige a Santander y dice así: la libertad del sur entero vale bien más que el motivo que inspiró aquello del hijo primogénito de la gloria. Se entiende, aclara Bolívar, por lo que respecta a Pasto, que era lo terrible y difícil de esta campaña. No puede usted imaginarse lo que es este país y lo que eran estos hombres. Todos estamos aturdidos con ello. Creo que si hubiera tenido jefes numantinos,
Pasto habría sido otra Numancia. Estamos hablando, en efecto, que el mismo Bolívar destaca la valentía y la resistencia de este pueblo glorioso. Basilio de García, en razón de las fuerzas revolucionarias, para evitar que la seca de Popayán caiga en manos de Sucre, como ya vimos, efectivamente desmantela la seca payense y este intento de trasladar a Quito. Esta disposición se la acata el 1 de enero de 1822. Y el 24, a ver, aquí tiene otra cosa. El 18 de enero llega a San Juan de Pasto el volante. En principio no se hace amonedación. El 24 de enero, en razón de disponer las matrices con el busto de Fernando VII, que ya sabemos por qué, se hace con las traídas de la Casa de Popayán. El nombre de la Casa de Pasto, en efecto, es la Casa Moneda Nacional de Popayán en Pasto. Funcionó únicamente en 1822 en el consistorio municipal. Hoy por hoy, los que conocemos Pasto, es la famosa Casa de Don Lorenzo. Ahí estuvo afincada la Casa de Pasto en plena Plaza de Nariño. Se amonedan únicamente reales de dos tipos, diferenciados por el acabado. La fineza de esta moneda es de 8 o 9 dineros. 1822, a finales, Pasto empieza su proceso de claudicación y se adhiere a la causa revolucionaria, ¿no? Y esto es el personal que integró la seca de Pasto. El superintendente José María Santizábal, aquí está el juez de balanza don Vicente Cobo, ¿no? El profesor de latinidad, y está en efecto Manuel Vicente Olave, el ensayador payense. Esta es la moneda de Pasto, que tiene también otra particularidad muy interesante. No dice Fernando VII, por la gracia de Dios, rey de España y de las Indias, sino que dice Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución. Única moneda amonedada aquí en Hispanoamérica con este epígrafe. ¿Por qué? Recordemos que efectivamente la invasión francesa a la península ibérica, ¿sí? 5 minutos, allá. Ya. La invasión francesa a la península ibérica determinó la ruptura del absolutismo. Pepe Botellas de por medio, ¿no? Ingresa a todo el proceso de administración de la corona, y muchos territorios acá en América incluso evidencian su acercamiento a Fernando VII. Hay una cantidad importantísima de marcas prefilatéricas que dicen Fernando VII, viva Fernando VII. Hay incluso algunas amonedaciones y hay algunas medallas que dicen viva Fernando VII, ¿sí? Viva Fernando VII. Entonces, en ese sentido, esta moneda que responde a un pueblo fiel a San Juan de Pasto no podía decir otra cosa sino reiterar el concepto de la Constituyente de Cádiz en el sentido Fernando VII por la gracia de Dios y la Constitución. El séptimo no está en Romanos, sino que está en Romanos. Digo, perdón, el séptimo está en arábigos, ¿sí? Aquí tenemos en efecto donde se sabe ahora, gracias a los documentos encontrados en el archivo histórico de Nariño, donde estuvo la seca payense. Hoy por hoy es la casa de don Lorenzo. Bien, ¿alguna pregunta quizá? Muchas gracias. Gracias, don Jorge. Perdón. Muy interesante su exposición. Quería hacer un breve comentario. Yo tengo dos monedas de 1622, de 1822. La una, flor de cuño, fondo, espejo, encontrado en un entierro en Pasto, de las cuales conocí dos de esas piezas, y ha pasado por mis manos 4 o 5 piezas muy crudas, donde se ve que la laminación y limpieza del cospel es muy diferente a la otra pieza, que es perfecta. Se ve que reutilizaron o laminaron mal la plata para hacer esas acuñaciones. Y otro punto es que la una tiene 2 puntos
después de la fecha y al finalizar la leyenda Constitución, y hay otra que tiene un solo punto. Mi teoría, con todo el respeto, es que la que está muy bien pulida se hizo en Popayán con maquinaria apropiada, lo que le dio una alta calidad de acuñación. Y la segunda, que es muy cruda, es hecha en Pasto. Gracias, don Jorge. Muy interesante. Es innegable que muy probablemente, si hubieran documentos que amparen eso, perfecto, pero la lógica también lo dice, ¿no? Si había la intención de trasladar la ceca payense a San Juan de Pasto, pero recordemos que la intención era en principio llevarla a Quito, pero si había la intención de llevarla a Pasto y el ejército necesitaba moneda, puede ser, y tendremos que seguir buscando, pero lamentablemente los archivos fueron saqueados por el hecho que ya mencioné, la famosa Navidad Negra, ¿no? Pero sí habría que ver si en efecto en la ceca payense habría un reporte de amonedación con el epígrafe Fernando VII, por la gracia de Dios y de la Constitución, y que refiera a esta característica. Lo que sí es muy cierto es que el busto de Carlos IV es el busto payense, pero habría que ver eso para confirmarlo, por un lado, ¿no? Y por otro, en efecto, la cruda acuñación de la moneda pastense responde a las coyunturas de la guerra. Hay una cantidad importante incluso las referencias históricas refieren a que se echó mano de la plata de la gente que aportaba para mantener el ejército, que esa plata fue utilizada para hacer esas acuñaciones. La acuñación, vuelvo a repetir, responde a la necesidad de pagar al ejército realista para que siga defendiendo esa plaza. La acuñación, de lo que se ve, según los catálogos internacionales, es en dos tipos, o sea, uno más crudo y otro, como usted lo refiere, un poco más límpido. Ahora, es muy inquietante lo que usted refiere porque de verdad es importantísimo seguir buscando más documentos, pero estamos sujetos a esa realidad histórica, que sencillamente no los hay. Ahora bien, una cosa que sí me gustaría también comentar aquí. En los catálogos internacionales a la moneda de Pasto, hoy por hoy se le está ubicando como moneda de Ecuador. El Ecuador recién se genera a partir de 1830. 1822, Pasto, de alguna forma, pertenecía al departamento del sur de Quito y el contexto geográfico de aquello era Pasto, Popayán, Calibúa, Chapachique y Huarchicona. Ahora, ¿qué importante es que esté en Colombia o qué importante es que esté en Ecuador? De pronto no es tan relevante, pero lo más importantísimo es que es parte de la identidad. Es parte de la identidad colombiana y es parte de la identidad de lo que hoy por hoy y a partir de 1830 es el Ecuador. Porque marca un momento histórico. El momento histórico es muy sencillo, me refiero. ¿Todos querían cobijar la causa independentista? No. Había un status quo que se rompía en el momento de que venían las fuerzas independentistas a cobijar la causa libertaria. Sí. Pasto fue totalmente fiel a Fernando VII y eso le costó cantidades importantes de gente masacrada en la famosa Navidad Negra del 24 de diciembre de 1822, que duró 3 días, que ni siquiera se respetó el que haya ingresado a la iglesia de Santiago para defenderse de esa arremetida. ¿Alguna otra pregunta quizá? Sí, bueno, era básicamente la misma pregunta y la otra parte de la pregunta era si había tenido la oportunidad de hacer una prueba de calidad de la plata en una pieza bien hecha y una pieza cruda. Una pieza cruda, o sea, ¿sí he visto? No, entendí. O sea, hay definitivamente dos tipos de piezas. Sí, así es. Una que está muy bien elaborada y Así una es. pieza que está cruda. Así es. Si le hayan hecho alguna prueba de plata, del contenido de la plata, a una pieza bien elaborada, una pieza cruda. Más bien eso sería importantísimo, en efecto, consideremos que son análisis destructivos de espectroganometría, que habría un ligero riesgo, pero en función de la investigación y de saber y conocer un poco más, incluso la fineza, recordemos que es más baja, ¿no? Aportaría muchísimo. De hecho, los procesos de investigación nunca tienen la última palabra. Siempre la idea es encontrar un documento que sustente o que debata lo que nosotros pretendemos aquí posicionar.
Mi intención en este instante es decir, sí existió una casa de monedización en Pasto, sí existieron y existen, nosotros los tenemos en nuestras manos, reales de 2. ¿Dónde estuvo ubicado? Ahora sabemos concretamente que estuvo en el consistorio municipal, me refiero en el Cabildo de Justicia y Regimiento, también conocido como Cabildo de Indios, en San Juan de Pasto, que hoy por hoy es la casa de don Lorenzo. En esos territorios, en esa tierra, es que estuvo la seca payense, digamos, perdón, la seca de Pasto. Perdón. ¿Alguna otra pregunta quizá? ¿No? Bueno, chévere. Bueno, gracias.